La entrevista con Ramsés Yunes. Le agradezco muchísimo su tiempo a la licenciada internacionalista, además experta en derechos humanos, Paula Saucedo. Paula es oficial del Programa de Protección y Defensa del Artículo 19, esta asociación que recibe recursos de otros países, que está muy ligada a la Organización Nacional de las Naciones Unidas, también a lo que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y se encarga de revisar cómo está la situación del periodismo en el mundo, y bueno, en México no es la excepción. Y es que, Paula, muy buenas tardes. El periodismo en nuestro país está bajo amenaza constante. Es muy peligroso ejercer el periodismo en México. Creo que es lo más peligroso que hay en América Latina. Paula, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo está viendo esta situación? Muchas gracias a ti, Ramsés, por la invitación. Pues sí, la verdad es que la situación del ejercicio periodístico y de la libertad de expresión en México pues es bastante preocupante, en el sentido de que pues quienes ejercen esta profesión están constantemente bajo ataque, bajo asedio. Según las cifras que nosotros registramos en el artículo 19, en México alrededor de cada 14 horas una persona periodista o medio de comunicación es atacado por ejercer su labor. Y bueno, últimamente, sobre todo en este año, se ha visto como esta violencia contra las y los periodistas en los asesinatos, que es como la violencia más cruda. Y pues sí, no pinta bien. También la impunidad en los crímenes contra la libertad de expresión es de más del 99%, es decir, casi ningún delito contra periodistas se investiga en este país, y de aquellos en donde se investiga, muy pocas veces se da con los actores intelectuales. Generalmente se ubica a una o dos personas de los actores materiales, pero no a los intelectuales, y por supuesto no hay procesos de reparación del daño y de garantías de no repetición. Entonces sí es un contexto bastante hostil. ¿Qué porcentaje, Paula, hay en cuanto a agresión a la prensa por actos que tienen que ver con la corrupción? Pues alrededor de el 50%, un poco más en promedio anualmente de las agresiones que nosotros registramos. Alrededor del 50% de estas están vinculadas con la fuente informativa de corrupción y política, seguida de seguridad y justicia, o la nota roja como se le conoce en México. Entonces, justo no es que a la prensa se le agreda en México solo porque sí, sino que justamente hay un vínculo con las investigaciones que se hacen, con las notas periodísticas, con los artículos que la prensa publica, y que la mayoría de los temas de corrupción pues reciben pues una respuesta hostil, violenta. Entonces sí, está completamente vinculado a estas dos fuentes la mayoría, y eso también tiene vínculo el hecho de que la mayoría de los ataques contra la prensa son perpetrados por personas servidoras públicas. Es el mayor agresor de la prensa en México. Es decir, el Estado. Los malosos van con un periodista y le dice: tú vas a publicar de mí, o si tú publicas en contra de mí, tienes tu sentencia de muerte. Pues si no bien de sentencia de muerte, lo que sí es cierto es que no hay un ejercicio periodístico libre en México. Uh-huh. Siempre hay un miedo. Por supuesto, hay procesos de autocensura en el que muchas periodistas y muchos periodistas se la piensan dos veces antes de publicar, justamente porque hay una impunidad muy alta. Entonces es muy barato agredir a la prensa en México porque no hay consecuencias, porque la mayoría de las agresiones son perpetradas por el Estado, y de aquellas que no son perpetradas por el Estado también tiene una responsabilidad en prevenirlas. Y el hecho de que se sigan cometiendo agresiones contra la prensa todos los días pues también tiene que ver con las omisiones de las autoridades por investigar y por generar condiciones de no repetición, y hasta el momento no se ha hecho. Paula, artículo 19, ¿qué es lo que recibe? ¿Cómo están catalogando ustedes a Veracruz, al estado de Veracruz? Pues mira, Veracruz es desafortunadamente uno de los estados más violentos para la prensa en México. Y esto no solamente lo dice artículo 19, lo dice también, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta la fecha, por lo menos desde el 2000 a la fecha, Veracruz es la entidad donde más periodistas se han asesinado en vínculo con su labor. El último, pues José Luis Gamboa a principios de enero. Y creo que pues es uno de los estados donde más
donde más hay agresiones contra la prensa, donde hay por supuesto mucha impunidad. Digo, está toda esta historia de los exgobernadores, de Duarte y demás, bastante intolerantes a la crítica, y que justamente muchas de las investigaciones que se estaban haciendo tenían que ver con los temas de seguridad, desapariciones forzadas, corrupción. Pero desafortunadamente después las cosas tampoco han mejorado para la prensa en Veracruz, y lo que es cierto es que también la violencia contra la prensa, por ejemplo, en Veracruz y en otras entidades, pero